Bienvenidos a Historias Interesantes, donde les contamos los hechos que marcaron a Colombia y al mundo. Hoy les traemos la trágica historia del Bogotazo, un evento que cambió el rumbo de la historia de Colombia para siempre. Jorge Eliezer Gaitán era una de las figuras políticas más importantes y queridas en Colombia durante la década de 1940. Nació en 1903 en Bogotá, en una familia humilde, pero con mucho esfuerzo logró destacarse como un brillante abogado y orador. Gaitán se graduó como abogado de la Universidad Nacional de Colombia y luego continuó sus estudios en Italia, donde profundizó en las ideas socialistas que influirían en su carrera política. Desde temprano, Gaitán demostró una gran sensibilidad por las injusticias sociales, lo que lo convirtió en la voz de los oprimidos. En 1929, denunció la masacre de las Bananeras, un brutal episodio en el que el ejército colombiano reprimió violentamente a los trabajadores en huelga de la United Fruit Company, dejando cientos de muertos. Este evento catapultó a Gaitán a la escena política, convirtiéndolo en un defensor de las clases populares. Con su estilo elocuente y directo, Gaitán conectaba profundamente con la gente. Era un líder del Partido Liberal, pero no representaba a los sectores tradicionales del partido. Su proyecto político se centraba en las reformas sociales, la justicia para los más pobres y la lucha contra la oligarquía que había gobernado el país durante décadas. En sus discursos prometía una restauración moral de Colombia y un cambio en la estructura política y social. Estas ideas lo hicieron extremadamente popular, especialmente entre los sectores más humildes, que lo veían como una esperanza de cambio real. Para 1948, Gaitán era el candidato favorito para las elecciones presidenciales de 1950, y muchos creían que su victoria era inminente. Sin embargo, sus propuestas también generaban temor en los sectores más conservadores y en la oligarquía, que temían perder el poder que habían mantenido durante años. Las tensiones políticas en el país eran palpables, y el ambiente estaba cargado de incertidumbre. El 9 de abril de 1948, todo cambió. A la 1:05 de la tarde, cuando Gaitán salía de su oficina en pleno centro de Bogotá, fue abordado por Juan Roa Sierra, un joven de origen humilde que le disparó a quemarropa. Gaitán fue trasladado rápidamente a la clínica central, pero no sobrevivió. La noticia de su muerte se esparció como pólvora por toda la ciudad, y lo que ocurrió después fue un estallido de furia incontrolable. La multitud, enfurecida por la pérdida de su líder, comenzó a saquear e incendiar la ciudad. Edificios gubernamentales, tiendas y hasta iglesias fueron atacados. Bogotá, que en ese momento era sede de la novena Conferencia Panamericana, se sumió en el caos total. Tranvías incendiados, negocios destrozados y enfrentamientos entre civiles y las autoridades pintaron un paisaje de destrucción que se extendió rápidamente a otras ciudades del país. Uno de los testigos internacionales de este evento fue Richard Nixon, quien en ese entonces era un joven político estadounidense y se encontraba en Bogotá como parte de la delegación de su país en la conferencia. Nixon recorrió las calles y observó con asombro la violencia que se desataba. El Bogotazo no solo cambió la historia de Colombia, sino que dejó una marca en la percepción internacional sobre la inestabilidad política del país. En cuestión de horas, Bogotá quedó irreconocible. Los disturbios destruyeron buena parte del centro de la ciudad y más de 136 edificios fueron completamente quemados. El saldo de víctimas varía según las fuentes, pero se estima que entre 500 y 3.000 personas perdieron la vida durante los disturbios. El caos se extendió a otras ciudades del país, y muchas de ellas también sufrieron destrucción y enfrentamientos. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, presidente en ese momento, se vio superado por la magnitud de los disturbios. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en la ciudad, pero no pudieron contener la violencia. Incluso parte de la policía, que simpatizaba con Gaitán, se unió a las revueltas. Ospina Pérez declaró el estado de sitio, pero el daño ya estaba hecho. La muerte de Gaitán no solo destruyó físicamente la ciudad, sino que también desencadenó un largo periodo de inestabilidad política y violencia que marcaría a Colombia durante décadas. Este periodo, conocido como la violencia, fue un conflicto interno entre liberales y conservadores, que dejó alrededor de 300.000 muertos
y desplazó a miles de personas de sus hogares. Las tensiones políticas entre ambos partidos se agravaron y muchas regiones rurales se vieron envueltas en enfrentamientos armados. La muerte de Gaitán también truncó las esperanzas de millones de colombianos que veían en él la posibilidad de un cambio verdadero. Tras su asesinato, el Partido Liberal quedó profundamente dividido y Colombia perdió una oportunidad de transformación social. La falta de líderes como Gaitán y el incremento de la violencia llevaron al surgimiento de grupos armados en las décadas siguientes, como las guerrillas, que encontrarían en la falta de justicia social un motivo para su lucha. En el ámbito internacional, el Bogotazo también dejó huella. La Conferencia Panamericana, que tenía el objetivo de fortalecer los lazos entre los países del hemisferio occidental, quedó eclipsada por los eventos en Colombia. Muchos de los delegados regresaron a sus países rápidamente, y el país quedó marcado como un lugar de alta inestabilidad. A pesar del caos y la destrucción, la figura de Jorge Eliezer Gaitán se mantuvo viva en la memoria de los colombianos. Su muerte lo convirtió en un mártir y símbolo de la lucha contra la opresión. Cada 9 de abril, Colombia recuerda a Gaitán y el fatídico día en que su asesinato cambió el curso de la historia. Su figura sigue siendo un recordatorio de las profundas divisiones sociales y políticas que aún persisten en el país. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por El Bogotazo, un evento que sigue resonando en la memoria colectiva de Colombia. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Y cuéntenos en los comentarios qué tema les gustaría que cubriéramos en nuestra próxima historia interesante.